Hola a todos, bienvenidos a un episodio nuevo de CardioChef. Mi nombre es Alejandra Gallego, soy cardióloga y actual presidenta del capítulo de cardiólogos jóvenes de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. El día de hoy me acompañan dos invitados muy especiales, la doctora Azucena, cardióloga. Hola. Hola Aleja, gracias por la invitación. Y el sommelier Juan Hernández. Hola, bienvenido. Doctor, ¿cómo estás? Vamos a estar en una interesante cata de vinos con nuestro sommelier y también vamos a hablar del impacto del alcohol sobre la salud cardiovascular. ¿Qué vinos vamos a conocer hoy, Juan? Bueno, el día de hoy vamos a degustar dos vinos, un tinto y un blanco. El blanco es una uva Chardonnay y el tinto es una uva Syrah. Bueno, doctora, antes de comenzar pues, la degustación o cata, me gustaría saber, y a los televidentes les gustaría saber, qué tan importante es el abuso de alcohol en el mundo. Bueno, pues aproximadamente 3 millones de personas en el mundo mueren por un consumo excesivo de alcohol. Esto pues obviamente está estadificado en mujeres más de 2 copas por día y en hombres más de 3 tragos al día. Ese es el consumo nocivo. Ese consumo nocivo nos lleva a pérdidas en la economía, en la sociedad, en la pérdida de capacidad de una persona, también pues puede generar adicciones y esto pues obviamente a más temprana edad. Se ha visto que más o menos entre los 20 y los 39 años, 14% de las personas pueden morir por una causa de alcohol excesivo. Doctora, pero estamos de acuerdo que el exceso pues, es perjudicial, pero pues es algo que está dentro de la sociedad y que debemos controlar. Sí, definitivamente el alcohol hace parte de nuestra cultura, en las fiestas, en las reuniones, en diciembre, en todas las celebraciones que hacen parte de nuestra vida, pues hay alcohol. Pero obviamente necesitamos un consumo muy reducido de este para que no tenga impacto sobre nuestra salud. Como sabemos, el alcohol hace parte de nuestra sociedad y más una cata de vino. Juan, cuéntanos en qué consiste esta cata, cómo nos vas a sorprender el día de hoy. Bueno, las catas están definidas en 3 aspectos, un aspecto visual, una parte olfativa y una parte gustativa. Cada uno de estos pasos pues generan diferentes interacciones en lo que podemos llegar a sentir y lo que podemos llegar a ver, lo que podemos llegar a oler también. Entonces la idea pues es hacer la degustación. Doctora, pero a mí también me gustaría saber, ¿sí?, qué enfermedades están relacionadas con el consumo de alcohol. Gracias por eso, Juan, porque son muchas las enfermedades, sobre todo el consumo abusivo de alcohol. Recordemos que esto puede tener impacto en toda la salud, no solo cardiovascular. Existen varias enfermedades con riesgo cardiovascular, incluida aquella que se llama el corazón de fiesta, en donde hay arritmias cardiovasculares debido a un exceso de alcohol. Pero también hay algunas enfermedades a nivel del hígado que puede producir hepatotoxicidad, puede producir cirrosis hepática, hepatitis aguda de alcohol. A nivel de nuestro cerebro puede haber síndromes de abstinencia, ansiedad, depresión y obviamente también puede incurrir en trastornos de depresión, como podemos también tener alguna dificultad en la socialización de otras personas. Así que el abuso debe controlarse, hay que hacerlo con moderación. Yo creo que, Juan, que empecemos con la parte visual del vino. Claro que sí. Entonces vamos a hacer la apertura de la primera botella que vamos a degustar el día de hoy. Es una uva Chardonnay. Bien. Entonces acá anticipadamente ya le habíamos sacado la capsulita. Esta es la cápsula que traen las botellas de vino. Bien. Este corcho que trae esta botella es un corcho de alcornoque. Bien, hay diferentes tipos, digamos que de taponamiento dentro de los vinos. Tenemos alcornoque, tenemos ticorc, tenemos aglomerado, bueno, son diferentes, digamos que tipos que se generan, ¿ok? Y pues siempre se hace con un destapador de 2 tiempos, que viene siendo este, ¿bien? Por acá entonces siempre se limpia el piquito con servilleta. Se sirve 3/4 partes de la copa, bien.
¿es recomendable que de pronto el vino esté refrigerado antes de servirse o hay algunos que se consumen a una temperatura ambiente? Hay algunos que se consumen a alguna temperatura, en promedio son de 14 grados en algunas ocasiones, pero hay vinos que requieren que sean mucho más fríos, ¿sí? Eso ya depende del tipo de uva, depende de la añada, depende de muchas características. En este caso, esta uva Chardonnay es una añada 2022, por lo tanto, pues debe tener una temperatura más o menos entre 10 y 12 grados, para que pues se sienta toda la parte aromática y demás. Yo te quería preguntar algo y es que botella abierta, botella consumida. Claro, lo que pasa con las botellas de vino, ¿sí?, es que estos pues son productos de fermentación. Entonces, al tener oxígeno o contacto con oxígeno, empieza un proceso de precipitación de partículas, empieza un proceso de oxidación, empieza, mejor dicho, como llaman comúnmente las personas, a generarse avinagrado. Entonces, es un producto que tiene una duración más o menos de unos 8 días que esté más bien. Bueno, seguimos con la parte olfativa. Bien, no, vamos primero con la parte visual. Visual. Entonces, la parte visual, sí, la parte superior, pues se van a dar cuenta que hay como una capita, esa capa le llamamos glicerina. Eso viene siendo un azúcar residual, bien, dentro del proceso de fermentación. Nos da todo lo que tiene que ver con el brillo y la limpieza del vino. Y si se fijan, también pues hay unas burbujas, esas burbujas son gas carbónico. Todos, absolutamente todos los vinos tienen gas carbónico. Bien, unos en mayor proporción y otros en menor proporción, bien, porque es un proceso natural de fermentación. Cuando los azúcares, la fructosa, la glucosa, se convierten en alcohol etílico y gas carbónico. Bien, lo inclinamos un poco, siempre debe ser sobre una superficie blanca, con el fin pues de ver la profundidad. ¿Sí? La profundidad nos dice la evolución del vino, aunque pues eso es relativo porque pues hay vinos que dentro de algo que se llama maceración, la maceración viene siendo como pintar el vino. Entonces muchas veces, cuando se pinta el vino se puede arreglar para que parezca mucho más envejecido. Entonces es como un paso que se puede llegar a no tener tan en cuenta, dependiendo también de la etiqueta, ¿no? Entonces aquí a los lados, en el caso del blanco, hay algo que se llama herradura, que se define como matiz. La matiz directamente pues, nos da el color que puede llegar a tener a futuro el vino por el proceso de envejecimiento. Esta industria tiene algo particular y es que todas las personas que trabajan dentro de la industria vitivinícola decimos que esto es un producto vivo porque va cambiando con el tiempo, va evolucionando sus aromas, sus sabores y de pronto, doctoras, han escuchado por ahí que el vino entre más viejo es mejor. Pero también hay un concepto que eso depende. Siempre he dicho que este mundo es del depende de muchos factores porque pues viene siendo un producto que va cambiando. Bien, y algo también muy importante es que cuando giramos la copa, ¿sí?, van cayendo pues como unas piernas o lágrimas que llamamos. Eso también viene siendo azúcares residuales que nos pueden llegar a definir el alcohol por la cantidad de azúcar. Bien, más o menos esa puede llegar a ser la parte visual, tanto en vinos blancos como en vinos tintos. Bueno, doctora Susi, antes de continuar pues con la degustación, me gustaría saber qué es el beber en exceso. Esta es una pregunta muy importante. Las recomendaciones internacionales hablan de beber en exceso aproximadamente más de 100 gramos semanales. Pero ¿cómo saber cuántos son 100 gramos semanales? La recomendación más fácil para poderla recordar es que no debemos beber todos los días. Debemos hacerlo entre 1 o 2 veces por semana y no más de una copa al día, con el objetivo de evitar esos 100 gramos semanales como tope máximo. Listo, Juan. ¿Cómo sería la parte olfativa del vino? Bueno, perfecto. Entonces, tomen sus copitas. Los aromas están definidos en 3 aspectos dentro de los vinos: aromas primarios, aromas secundarios y aromas terciarios. Los aromas primarios son del proceso de crecimiento de la planta, o sea, alrededor que hay. Estas plantas tienen una característica y es que todo lo que le ponen alrededor toma sus aromas. Por eso vienen las catas o degustaciones donde llegan y cogen y dicen café, coco, chocolate y demás. Entonces eso se denominan aromas primarios generales. Bien, entonces lo ponemos un poco en nariz y ahí pues ya se pueden llegar a denotar o degustar algunas notas como frutales, algunas notas como ácidas, que son muy características de este tipo de cepa Chardonnay. Bien, se gira un poco con el fin de que se despierte y el alcohol empiece a evaporarse un poco y ahí ya cambian las notas, se vuelven mucho más persistentes. A eso denominamos aromas secundarios, que son los que provienen del proceso de elaboración, ¿sí? Y ya acercamos mucho más la copa para dar profundidad, aspiramos, bien, y en la mayoría de vinos que han pasado por un proceso más largo, sea de guarda, o sea que pueden llegar a tener una barrica o un estío en botella, se le denominan aromas terciarios, que son de evolución, ¿sí?
¿Qué aroma sentiste, doctora? Más frutal. Más frutal. ¿Y doctora? Cítricos, Sí. ácidos. Característicos de la uva Chardonnay. Doctora, una pregunta. ¿El alcohol engorda? Bueno, a diferencia de lo que piensan mucho, que de pronto con el alcohol tiene un efecto diurético, sí, el alcohol engorda. El alcohol no es un alimento, el alcohol tiene muchas calorías, tiene calorías más o menos de 7 calorías por cada 100 gramos de alcohol. Eso equivale más o menos a lo que tienen las grasas, que tienen 9 calorías por cada 100 gramos de grasa, o los carbohidratos, 4 por cada 100 gramos de carbohidratos. Digamos que en una fiesta donde tengamos un consumo excesivo podemos llegar a ingerir hasta más de 2.000 calorías, y esas 2.000 calorías pues obviamente se van a ver repercutidas en nuestro índice de masa corporal. Entonces el alcohol sí engorda. ¿De qué depende que no engorde? Pues del estilo de vida que tenga esa persona. Si yo soy una persona que hoy me voy a farrear, me meto 2.000 calorías, pues si mañana no hago ejercicio ya sé que pues porque va a aumentar mi índice de masa corporal y qué repercusión va a tener sobre mi salud. Doctora, otra pregunta. ¿El alcohol es beneficioso para la salud? Bueno, hay resultados muy contradictorios, digamos, son estudios pequeños que también tienen factores confusores sobre el alcohol. Digamos que se creía que un consumo de leve a moderado puede ser beneficioso a la salud, pero digamos que eso depende. ¿Por qué depende? Porque se ha demostrado, por ejemplo, que los europeos, que son las personas que más consumen vino, pues también tienen una dieta mediterránea. Entonces, digamos que según los estilos de vida, esa dieta mediterránea puede haber sido a favor de que también el alcohol pues fuera benéfico para la salud. Pero pues digamos que ya sabemos el real efecto de la dieta mediterránea, que es cardioprotectora, y pues digamos que no se ha demostrado en ningún estudio que sea digamos beneficioso en moderada cantidad ni en leve, pero tampoco perjudicial. Ya en un consumo excesivo al cual nos referimos de más de 2 tragos en las mujeres y más de 3 tragos en hombres al día, pues ya resulta en un efecto perjudicial, y lo recomendable es de 1 a 2 copas al día, 2 tragos al día, sin otras medidas adicionales. Juan, cuéntanos, ¿qué sigue ahora de la cata? Bueno, ahora vamos con la parte gustativa. La parte gustativa está dividida en 3 pasos también. El primero se llama ataque. El ataque es un pequeño sorbo que hacemos para ver qué tanta cantidad de alcohol podemos llegar a sentir, qué tanta persistencia, o sea, cuánto tiempo está en boca. Bien, entonces vamos a hacerlo. Un sorbo pequeño. Entonces ahí podemos de pronto sentir algo de acidez, podemos sentir algo de cuerpo, el vino también si pesa. Bien, a eso le llamamos ataque. Bueno, entonces vamos con el segundo, que se llama retrogusto. Entonces lo ponemos un poquito en boca, lo giramos para sentir pues diferentes características. Entonces, como pudieron sentir allí, sube la acidez, se siente más el cuerpo, se alcanza a sentir el alcohol. Todo esto pues por la temperatura del vino y las características que tiene la uva Chardonnay. Y por último, generamos algo que se llama retronasal. Entonces el retronasal es agarrar un poquito de vino, ponerlo en el centro de la lengua y sorber, con el fin de que se oxigene y sentir la parte, digamos que frutal del vino. Entonces, no sé. Ahí pasamos, lo que pasa allí es que tiene contacto el vino con el oxígeno y sube, digamos que todas las características aromáticas que pueden llegar a sentir entre boca y nariz. Doctora Susi, una pregunta, es que imagínate que tengo un amigo que él es hipertenso y le han dicho que tomar alcohol o tomar vino le va a hacer súper bien, ¿eso es cierto? Juan, ahí hay varias inconsistencias en tu pregunta. Lo primero es que durante mucho tiempo y varios años, varios estudios habían dicho que había una relación de tomar vino y alguna buena salud cardiovascular. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con la interpretación de estos resultados antes de automedicarse 3 o 4 copas de vino al día. Lo que sabemos específicamente es que aumenta el riesgo de hipertensión arterial, es decir, si dejamos de consumir 2 copas de vino al día, estamos reduciendo más o menos 5 milímetros de mercurio la presión arterial. Esto, acompañado con el ejercicio y la restricción de sal, va a disminuir también ese riesgo. Así que la pregunta de tu amigo no es así. Hay que disminuir el consumo de alcohol para disminuir este riesgo de hipertensión, porque además se asocia a otras enfermedades.
La hipertensión tiene riesgo de ACV, hemorragia o trombosis cerebral y con esto mucha morbilidad en nuestra población. Bueno, entonces vamos a continuar con el segundo vino, que es una uva Syrah australiana, ¿sí? Entonces vamos a degustar. Me parece. Entonces este vino, a diferencia pues del otro, bien, viene con un tipo de taponamiento que se llama taparrosca, ¿sí? Normalmente la gente dice que no son buenos los vinos que son taparrosca, pero pues eso viene siendo un mito, es un sistema diferente, ¿bien? Entonces este solo se gira y ya está. Uva Syrah. La uva Syrah también le dicen uva noble por las características organolépticas que tiene, o sea, es una uva bastante agradable para degustar. Bien. Entonces, de igual manera que el vino blanco, levantamos la copa, esperamos a que se esparzan un poquito las burbujitas y si se dan cuenta, la glicerina en este caso es mucho más fina, porque en el proceso de fermentación de los vinos tintos toman mayor cantidad de azúcar, por lo tanto esa glicerina residual se baja. ¿Bien? Entonces es bastante delgada. En este vino pues ya podemos observar diferentes tipos de colores, tenemos una gran gama de colores dentro de los vinos, más que nada pueden ser vinos tintos violáceos, vinos tintos sangre toro, aladrillados, cobre y demás. Bien, también le inclinamos un poco para ver la profundidad. En el anterior vino veíamos la matiz que era una herradura, en este caso se llama el disco y esta es la parte superior. Porque hay algo, los vinos blancos con el tiempo se oscurecen y los vinos tintos con el tiempo se aclaran. Ese aclarado que se da en los vinos tintos se llama polimerización. Todas las partículas de polifenoles se unen y empiezan a precipitarse. Entonces va perdiendo características de color. ¿Bien? Entonces, al ser un vino 2021, sigue siendo un vino joven. ¿Bien? Entonces, también observamos las lágrimas, giramos un poco la copa, es un vino mucho más denso. Bien. Y si alcanzan a observar, doctoras, caen como unas burbujitas. Eso es azúcar residual también. Bien. Entonces las lágrimas, como en el caso del vino blanco, también nos muestran residuos de alcohol, ¿sí? O cantidad de alcohol en algunos casos, y residuos de azúcar. Bien. Bueno, doctora, yo tengo una pregunta. ¿Cuáles son los beneficios potenciales que puede llegar a tener el vino? Bueno, del vino se había considerado que era muy benéfico para la salud. Sin embargo, pues esto es muy debatido. ¿Por qué se decía que era benéfico? Porque el vino tiene antioxidantes y esos antioxidantes, en caso del vino, pues es el resveratrol. El resveratrol es una sustancia que produce disminución en la inflamación y también disminuye la trombosis, es decir, que tiene efectos sobre la coagulación. Esto, pues digamos que era pues como el efecto benéfico en un consumo leve, pero ya en un consumo excesivo, pues no sabemos qué tanto uno tenga que consumir resveratrol para tener ese efecto. Tampoco se ha descrito en los estudios y tampoco se sabe si consumiendo todos los días una copa de vino tenga efectos sobre la salud cardiovascular. Es decir, que no hay efecto benéfico, pero es muy buen acompañante de comidas, no para todos los días y es recomendable de vez en cuando. Bueno, vamos a continuar entonces con la parte olfativa. A diferencia del vino blanco que presenta muchas más notas, digamos que frutales y ácidas, en los vinos tintos las características son un poquito más de aromas complejos. Entonces, de igual manera, vamos con aromas primarios, ¿sí? Entonces acá ya se sienten notas mucho más amaderadas, más caramelo, más frutos rojos. Bien, que eso ya también viene siendo pues de temas de recordación. Una persona que de pronto no asocia el chocolate o algo, pues no va a sentir el chocolate. Entonces, pues ahí también está, digamos que el tema de los aromas. Bien, lo giramos un poco para denotar los aromas secundarios. Y en este caso se opacan un poquito a diferencia del vino blanco. Bien, más entonces, fermento. Más fermento. A eso es lo que tú nombras fermento, se llama fermentación maloláctica. Es cuando el ácido málico se convierte en ácido láctico y nos da notas fermentadas como lácticas, ¿sí? De lácteos y demás. Entonces muchas veces en las degustaciones o catas uno puede decir que tiene notas a yogur de fresa y demás que hacen referencia a esas notas malolácticas. ¿Bien? Y los aromas terciarios, pues depende del vino. No todos tienen aromas terciarios, tienen que tener un proceso de estiva, un proceso de guarda directamente para que pueda llegar a sentirse esas notas mucho más persistentes. ¿Bien?
Bueno, doctora Susi, tengo una pregunta más. ¿Qué pasa con el corazón de las personas que se emborrachan? El exceso de alcohol, el abuso de alcohol va a generar efectos realmente malos en el corazón, Juan. Específicamente puede producir arritmias, taquicardias, puede producir también hipertensión arterial como lo hablábamos previamente y algunas pueden ser tan severas que pueden llevar a ese paciente al hospital, así que no debemos abusar del alcohol. Bueno, doctora, vamos a continuar con la parte gustativa, ¿vale? Entonces, como lo hicimos en el primer vino, vamos primero a hacer el ataque. Acá sentimos, digamos, que un ataque mucho más dulce. Hay algo que tienen los vinos tintos a diferencia de los vinos blancos y son los taninos, que eso los vamos a sentir en el segundo paladar o en el retrogusto. Entonces mantenemos el vino en boca y vamos a ver cómo se contraen las papilas y se siente algo de resequedad. Entonces se siente la astringencia, se siente la sequedad y la tanicidad del vino. Y por último, el retronasal. Y ahí sentimos pues toda la parte frutal del vino tinto. Bueno, para terminar yo quisiera preguntarle a Susi, ¿qué recomendaciones nos da sobre un consumo responsable de alcohol? Lo más importante es saber que el alcohol está en nuestra sociedad, que no es malo consumirlo, lo malo es el exceso y el abuso del alcohol, lo cual debemos hacer siempre con moderación. Siempre consultemos y tengamos cuidado de nuestra salud cardiovascular. Ayudémonos con ejercicio, evitar en caso de pacientes hipertensos el consumo excesivo de sal y sobre todo hacerlo de forma responsable para nosotros y para nuestra familia. Y yo añadiría ahí que de pronto no combinarlo con cigarrillo, con sustancias psicoactivas y otras medicación que también produce, digamos, vasodilatación en las arterias. Bueno, muchas gracias por la compañía. Vamos a cerrar este episodio de CardioChef brindando porque pues estamos hablando de vino y con vino se celebra, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Quisiera invitarlos a nuestro próximo episodio de CardioChef y muchas gracias a nuestros invitados por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Salud. Salud.